¿Y si te dijera que el mayor error que cometen la mayoría de las víctimas de narcisistas no ocurre cuando son manipuladas, engañadas o humilladas, sino mucho después? Cuando ya saben perfectamente quién tienen delante y aún así continúan esperando algo que probablemente nunca llegará. Muchas personas creen que el sufrimiento causado por un narcisista se debe únicamente a sus mentiras, a su falta de empatía o a sus juegos psicológicos. Sin embargo, existe un error silencioso que prolonga el dolor durante meses o incluso años. Lo más sorprendente es que ese error suele nacer de una intención noble, el deseo de ser comprendido. La esperanza de que algún día el narcisista reconozca el daño causado, pida perdón sinceramente y muestre la empatía que tanto hizo falta durante la relación. Quizás te ha pasado. Tal vez repetiste la misma conversación decenas de veces. Intentaste explicar cómo te sentías, describiste el dolor que llevabas dentro y buscaste las palabras más adecuadas para que la otra persona finalmente entendiera tu sufrimiento. Sin embargo, cada intento terminaba de la misma manera. La conversación cambiaba de dirección, aparecían excusas, surgían acusaciones inesperadas o terminaba siendo tú quien debía defenderse. Poco a poco comenzabas a sentir que no importaba cuánto te esforzaras por comunicarte, nunca lograbas llegar al lugar donde realmente necesitabas llegar. Ese es precisamente el error que comete el 90% de las víctimas de narcisistas. Creer que el problema es una falta de comprensión cuando en realidad muchas veces es una falta de voluntad. Creer que la otra persona no entiende lo que está haciendo cuando, en muchos casos, entiende mucho más de lo que imaginas. Lo que ocurre es que reconocer tu dolor implicaría asumir responsabilidad, y asumir responsabilidad significa enfrentarse a una imagen de sí mismo que el narcisista intenta proteger a toda costa. Por eso tantas víctimas quedan atrapadas en un ciclo interminable de explicaciones, esperando una reacción emocional que nunca llega. Uno de los patrones más comunes aparece cuando la víctima se convierte en una especie de traductor emocional permanente. Explica una y otra vez por qué algo le dolió. Aclara lo que quiso decir. Justifica sus reacciones. Busca nuevas formas de expresarse. Trata de ser más paciente, más comprensiva y más cuidadosa con las palabras. Cree que si encuentra la forma correcta de comunicarse, finalmente será escuchada. Pero cada nueva explicación genera más confusión, más discusiones y más frustración. Lo que la víctima tarda mucho tiempo en descubrir es que el problema nunca fue la claridad de su mensaje. El problema era que la otra persona no tenía interés real en validar sus emociones. Piensa por un momento en cuántas veces intentaste explicar algo que para ti era evidente. Dijiste que te sentías herido por un comentario. Expresaste que ciertas actitudes te hacían sentir menospreciado. Intentaste hablar de tus emociones de manera sincera y respetuosa. Sin embargo, en lugar de encontrar comprensión, encontraste críticas. En lugar de apoyo, encontraste indiferencia. Y en lugar de una solución, encontraste más conflicto. Este tipo de experiencias no solo generan tristeza, también generan confusión. Porque una parte de ti sigue creyendo que debe existir alguna manera de lograr que la otra persona entienda lo que estás viviendo. Otro error extremadamente frecuente consiste en intentar demostrar constantemente la verdad. Muchas víctimas pasan años reuniendo pruebas. Guardan mensajes, recuerdan conversaciones palabra por palabra y reconstruyen situaciones completas para demostrar que lo ocurrido fue real. Creen que si logran presentar suficiente evidencia, finalmente serán escuchadas. Piensan que cuando el narcisista vea los hechos frente a sus ojos no tendrá más remedio que reconocer la realidad. Pero la experiencia suele demostrar algo muy diferente. Aparecen nuevas excusas. Surgen nuevas interpretaciones.
La historia cambia nuevamente. Lo que parecía una discusión sobre hechos termina convirtiéndose en una lucha interminable por el control de la narrativa. Aquí es donde muchas personas comienzan a sentirse agotadas. No porque la verdad sea difícil de encontrar, sino porque están intentando demostrarla ante alguien que no está interesado en aceptarla. Esta es una de las trampas más frustrantes del narcisismo. La víctima cree que está participando en una búsqueda de soluciones, mientras que el narcisista está participando en una lucha por mantener el control. Son dos objetivos completamente distintos. Y mientras uno intenta resolver el problema, el otro intenta evitar cualquier responsabilidad relacionada con él. Existe además una trampa emocional aún más profunda. La búsqueda del cierre emocional. Muchas personas siguen emocionalmente conectadas a un narcisista mucho después de haber terminado la relación. No porque sigan enamoradas necesariamente, sino porque siguen esperando una conversación pendiente. Esperan una disculpa. Esperan una explicación. Esperan que algún día el narcisista reconozca el daño causado. Imaginan una escena donde finalmente se les da la razón, donde sus emociones son validadas y donde reciben la comprensión que siempre necesitaron. Pero la realidad suele ser mucho más dura. Esa conversación muchas veces nunca ocurre. Y mientras la víctima sigue esperando ese momento, su vida permanece detenida. La mente vuelve constantemente al pasado buscando respuestas que no llegan. Lo más doloroso es que muchas personas no se dan cuenta de que están entregando su proceso de sanación a alguien que jamás mostró interés en contribuir a él. La verdadera recuperación comienza cuando entiendes que no necesitas una disculpa para seguir adelante. No necesitas que alguien reconozca tu dolor para que tu dolor haya sido real. Hay una frase que muchas víctimas necesitan escuchar: tu experiencia no deja de ser válida porque alguien la niegue. Sin embargo, después de años de manipulación, muchas personas comienzan a dudar incluso de aquello que vivieron. Este es otro de los daños más profundos que produce una relación narcisista. La pérdida de confianza en uno mismo. Al principio sabes perfectamente lo que viste, lo que escuchaste y cómo te sentiste. Pero con el paso del tiempo comienzas a cuestionarlo todo. Te preguntas si exageraste, si entendiste mal las cosas, si reaccionaste de forma incorrecta. Poco a poco empiezas a desconfiar de tu propia percepción. Cuando esto ocurre, la víctima pierde algo mucho más importante que una discusión. Pierde la conexión con su propia intuición. Empieza a buscar constantemente la validación de otras personas para confirmar lo que siente. Necesita que alguien le diga que no está equivocada, que no está exagerando, que lo que vivió fue real. Y aunque recibir apoyo puede ser muy positivo, la verdadera recuperación ocurre cuando vuelves a confiar en ti mismo. Cuando recuperas la capacidad de reconocer tus emociones sin necesidad de pedir permiso para sentirlas. Otro error que mantiene atrapadas a millones de personas es enamorarse del potencial en lugar de la realidad. Muchas víctimas no permanecen junto a un narcisista por lo que esa persona es, sino por lo que esperan que algún día llegue a ser. Recuerdan momentos positivos, promesas, gestos aislados de cariño y versiones temporales de alguien que parecía diferente. Se aferran a la idea de que el cambio está cerca. De que solo hace falta un poco más de tiempo. Un poco más de paciencia. Un poco más de amor. Sin embargo, mientras observan el potencial, ignoran los patrones repetitivos que siguen causando daño. Esta es una de las razones por las que tantas personas permanecen durante años en relaciones destructivas. Están enamoradas de una posibilidad, de una esperanza, de una versión futura que solo existe en su imaginación.
pero las relaciones saludables no se construyen sobre promesas. Se construyen sobre comportamientos consistentes. No importa cuántas veces alguien diga que va a cambiar si sus acciones siguen contando exactamente la misma historia. También es muy frecuente que las víctimas intenten demostrar constantemente su valor. Creen que si son más comprensivas, más pacientes o más amorosas finalmente recibirán el respeto que merecen. Se esfuerzan cada vez más. Entregan más energía. Hacen más sacrificios. Toleran situaciones que jamás habrían aceptado en otras circunstancias. Sin darse cuenta, convierten el amor en una prueba permanente donde siempre parece faltar algo para ser suficientes. El problema es que las metas emocionales nunca dejan de moverse. Cuando cumples una expectativa aparece otra. Cuando solucionas un problema surge uno nuevo. Cuando entregas más, se espera todavía más de ti. La aprobación se convierte en una recompensa que parece estar siempre al alcance de la mano, pero que nunca termina llegando. Y mientras persigues esa validación, comienzas a perder contacto con tu propia dignidad. Porque el respeto verdadero no debe ganarse una y otra vez. Debe existir desde el principio. Muchas víctimas también confunden empatía con sacrificio personal. Intentan comprender las heridas del narcisista. Buscan explicaciones para sus comportamientos. Justifican ciertas actitudes porque conocen los problemas del pasado, las inseguridades o los traumas de la otra persona. Y aunque comprender a alguien puede ser una cualidad admirable, existe una diferencia enorme entre comprender y permitir. Entender por qué alguien actúa de determinada manera no significa aceptar cualquier conducta sin límites. De hecho, una de las lecciones más importantes que una víctima puede aprender es que puede sentir compasión por alguien sin convertirse en responsable de su recuperación. Puede reconocer que una persona tiene heridas profundas sin permitir que esas heridas destruyan su paz mental. Puede entender el sufrimiento ajeno sin sacrificar constantemente su bienestar emocional. Esta comprensión marca un antes y un después en el proceso de sanación. Entonces, ¿qué puede hacer una persona para evitar este error que comete la mayoría de las víctimas? Lo primero es aceptar una verdad simple pero poderosa: no puedes cambiar a quien no desea cambiar. No importa cuánto amor entregues. No importa cuántas explicaciones ofrezcas. No importa cuánto te esfuerces por ayudar. El cambio auténtico solo ocurre cuando nace de la propia persona. Intentar hacer ese trabajo por alguien más solo genera frustración y desgaste emocional. Lo segundo es comenzar a observar patrones en lugar de promesas. Las palabras pueden ser hermosas. Las disculpas pueden sonar sinceras. Las promesas pueden despertar esperanza. Pero son las acciones repetidas las que revelan la verdadera intención de una persona. Pregúntate qué ha sucedido de forma constante durante los últimos meses o años. Observa los comportamientos que se repiten. Analiza los resultados en lugar de las intenciones declaradas. La respuesta suele estar allí, frente a tus ojos. Lo tercero es reconstruir la confianza en tu propia percepción. Cada vez que reconoces una emoción sin invalidarla, fortaleces esa conexión contigo mismo. Cada vez que escuchas tu intuición en lugar de ignorarla, recuperas una parte de tu poder personal. Cada vez que aceptas lo que observas en lugar de justificarlo automáticamente, te vuelves menos vulnerable a la manipulación emocional. Este proceso requiere tiempo, pero transforma profundamente la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. También resulta fundamental aprender a establecer límites saludables. Los límites no existen para controlar a otras personas. Existen para proteger tu bienestar. Son una declaración de respeto hacia ti mismo.
Son la forma en que comunicas lo que estás dispuesto a aceptar y aquello que ya no tolerarás. Aunque al principio puedan generar incomodidad, los límites son una herramienta esencial para recuperar la paz mental y construir relaciones más equilibradas. Y finalmente, recuerda algo que quizás has olvidado durante demasiado tiempo. Tu valor nunca dependió de la capacidad de un narcisista para reconocerlo. Nunca dependió de su atención, de sus elogios ni de su aprobación. Tu valor existía antes de conocer a esa persona. Existía durante la relación. Y sigue existiendo hoy. Lo único que ocurrió fue que pasaste demasiado tiempo mirando tu reflejo a través de los ojos equivocados. El narcisismo tiene una capacidad extraordinaria para hacer que las personas olviden quiénes son. Las llena de dudas, culpa y confusión. Pero la recuperación comienza cuando dejas de concentrar toda tu energía en entender al narcisista y empiezas a dirigir esa energía hacia tu propia sanación. Porque al final, la pregunta más importante no es por qué el narcisista hizo lo que hizo. La pregunta más importante es qué necesitas hacer tú para recuperar tu paz, tu autoestima y tu poder personal. Y cuando encuentras esa respuesta, algo cambia para siempre. Dejas de perseguir validación donde nunca existió y comienzas a construir una vida donde tu bienestar ya no depende de quien alguna vez intentó arrebatártelo. Esa es la verdadera victoria. No cambiar al narcisista. No obtener una disculpa. No demostrar quién tenía razón. La verdadera victoria consiste en recuperarte a ti mismo, volver a confiar en tu propia voz y descubrir que eres mucho más fuerte de lo que te hicieron creer. Gracias por quedarte hasta el final y permitirte reflexionar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y comparte este video con alguien que esté pasando por una relación que le roba la paz. Puede ser justo lo que necesita escuchar hoy. Me gustaría leerte en los comentarios, ¿qué parte te hizo abrir los ojos? Recuerda, salir de la toxicidad no es perder, es volver a ti. Nos vemos en el próximo encuentro.